Buen día, hemos venido aquí, a la Galliguera, ao curso medio do río Gallego, a charlar con a Chen, que nos ha avisado de que existen problemas, talmente una crisis de contaminación de aguas por lindano. Se trata del aviso que nos han dado los habitantes de la Galliguera acerca de la prohibición que han recibido de la Confederación Hidrográfica del Ebro de no consumir agua en aquellos municipios que la captan del río. ¿Por qué? Pues porque se han detectado niveles inusualmente altos de lindano, un pesticida prohibido desde hace muchos años en la Unión Europea y que sin embargo sigue todavía presente en estas aguas debido a que la industria que lo fabricaba, río arriba, en Sabiñánigo, dejó toda una serie de residuos que hoy, desde entonces, todavía siguen siendo objeto de tratamiento por parte de las autoridades. Sin embargo, ese tratamiento o bien no está realizándose adecuadamente o bien es mucho mayor la contaminación de la que se nos había contado. El hecho cierto es que ni el Gobierno de Aragón había dado aviso alguno acerca de este hecho, ni está dando información suficiente a los potenciales afectados, ni tampoco creemos que se esté llevando en general una gestión adecuada de este problema que dura ya 25 años. Es como si fuese el Prestige oculto de Aragón. Vamos a preguntarle, por lo tanto, a la Comisión Europea si le parece que el Gobierno de Aragón está haciendo adecuadamente las cosas en la gestión de este problema, si es posible, como pensamos, que el problema sea mucho mayor de lo que nos planteamos y que hay residuos, lodos, lo que sea, sin control todavía, y en tercer lugar, si para poder ponerle solución definitiva a todo esto no habría que arbitrar instrumentos financieros y técnicos de la Unión Europea para poder definitivamente acabar con lo que hoy por hoy está reconocido como uno de los puntos más contaminados del mundo en materia de residuos tóxicos químicos.